Más de este, que es un programa para conocer investigadoras e investigadores del CURE en la región este del país. Hoy contamos con la presencia de Leticia Chiglino, quien es geóloga y trabaja en la sede 33. Y nos gustaría, Leticia, primero agradecerte que estés con nosotros. Segundo, que nos cuentes un poco cómo fue tu trayectoria en estudios, cómo elegiste ser geóloga. Bien. Bueno, primero gracias por la invitación. Y bueno, yo me formé como geóloga en la Facultad de Ciencias. Soy licenciada en Geología. Y bueno, eso fue en el 2006. Y ahí me fui a Brasil, a la Universidad Federal de Pernambuco, a hacer una maestría. En ese momento no había tantas oportunidades de hacer una maestría en geociencias en el Uruguay. Ahora las hay. Y bueno, ahí estuve 2 años y después seguí con el doctorado también. Terminé viviendo en Brasil como 10, 11 años, más o menos. Y bueno, ¿cómo surge ser geóloga? Bueno, yo hice sexto agronomía y bueno, ahí me gustó la geología. Y tenía una compañera ahí también del liceo que estudiábamos juntas y me dijo, le digo, ¿qué vas a hacer? No, voy a hacer geología. Ay, geología, sí, bueno, y ahí entramos a la facultad. Juntas. Sí, sí, hasta el día de hoy ella también se recibió. Y bueno, y ahí siempre me gustó saber, siempre miraba las rocas y bueno, me intrigaba ver cómo se formaban y eso. Y bueno, y a partir de ahí como que empecé mi camino en la geología. Lo que hace la geología es estudiar la estructura, la dinámica, los procesos y la evolución de la Tierra. Es decir, nosotros tratamos de entender cómo es que funciona, cómo se forma, eso a través del estudio de las rocas. Las rocas nos dan esa información. Y bueno, a partir de eso podemos saber cómo es su estructura interna, cómo se forman determinadas rocas, cómo fue la evolución en la historia geológica a través de millones de años, cómo era la corteza terrestre, cómo los procesos internos. Y bueno, eso todo nos permite, el conocimiento de la Tierra, entiendo yo, nos permite habitarla de otra manera, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos sentimos un poco ajenos, ¿no? La Tierra es como si fuera, imagínate, un huevo, tenés el núcleo, la clara que sería el manto y tenés la corteza que es la capa bien finita. Y nosotros habitamos esa capa, la más finita de todas. Entonces, bueno, un poco entender esos procesos. Además, la Tierra es dinámica, está en constante movimiento, aunque nosotros en nuestro día a día no podemos sentirlo. Además, el Uruguay es bastante calmo, aunque ahora algunos episodios sísmicos, pero bueno, en sí nos permite, a mí, yo siento eso y es lo que trato de transmitir, entender un poco mejor también que no controlamos nada, porque bueno, en la Tierra se dan procesos incontrolables, como decía, no tenemos como volcanismo, terremotos. Entonces, bueno, me parece que entenderla nos ayuda también a relacionarnos desde otra manera, ¿no? Bueno, los recursos minerales, los usos, bueno, todo eso también es parte de la geología. Y decir, no podemos controlar nada, pero podemos prevenir. Podemos monitorear, pero no podemos, un volcán no tenemos cómo impedirlo, un terremoto tampoco. Entonces, tener esa percepción de que hay cosas que el hombre no controla. Entonces, bueno, eso entiendo yo que es una forma también de poder, yo digo, habitar ese espacio desde otro lugar, ¿no? Cuidarlo. Y bueno, ahora hay lugares que se habitan que son de riesgo geológico, ¿no? Entonces, ¿Qué quiere también, decir riesgo? claro, esas zonas con vulcanismo, zonas con terremotos, bueno, todas esas zonas con un aumento de la población, eso hace que también se empiecen a ocupar tierras que antes no se ocupaban. Y bueno, eso también, los riesgos geológicos también son en otros países, son mucho más severos. Pero bueno, por ahí es que vamos tratando de entender cómo era el pasado de la Tierra, cómo es el presente, y de alguna forma poder aportar a ese conocimiento, ¿no? Leticia, y luego de tantos años viviendo en Brasil, ¿cómo volviste al CURE?
a 33 además. Bueno, no, sí, yo terminé el doctorado, estuve un año más viviendo en Brasil sin dedicarme a la geología. Y bueno, en ese momento ya tenía como ganas de volver a Uruguay y bueno, surge esta posibilidad, un polo de desarrollo en geología y recursos minerales en la sede 33, vinculado con una carrera del tecnólogo minero. Y bueno, ahí se abre concurso y bueno, era la posibilidad de volver al Uruguay, de también como desarrollar algo nuevo, ¿no? Porque era instalarse con ese proyecto de la universidad en el interior, que me encantó, que siempre que creía en el proyecto. Entonces, bueno, ahí concursé y gané ese concurso y tampoco nunca me cuestioné irme a vivir el 33, digo. Creo que lo que más me enamoraba en realidad era el proyecto de empezar algo de cero, porque era desde la sede, bueno, era todo lo que podemos soñar como investigadores, con un grupo de personas que también ya se había incorporado, geólogos que ya conocía, con los cuales también había trabajado. Entonces era como, bueno, volver y también de alguna manera esa devolución, ¿no? Porque me formé en la Universidad de la República y bueno, volver al Uruguay a ser docente y en un proyecto vinculado a la descentralización de la universidad, me parecía que era así. Quedé totalmente encantada. Hasta el día de hoy yo creo en ese proyecto y estoy convencida que bueno, es la forma donde los jóvenes tienen acceso a la educación y a pensar en un montón de posibilidades, en un futuro lleno de posibilidades. Y más hace 10 años, ya que estoy en 33 casi, y bueno, he visto muchas generaciones de jóvenes, de estudiantes, ser la primera generación en la universidad, y bueno, eso también, bueno, los equipamientos que tenemos, poder desarrollar nuestra investigación con toda la accesibilidad, con todos los recursos que en otro momento parecía imposible. Entonces, bueno, no me arrepiento. Bueno, fue una buena decisión, Sí, estás contenta totalmente. con ella, qué suerte. Sí. ¿Qué estudias? ¿Cuál es tu proyecto de investigación, tu línea central de trabajo o tus líneas? ¿Por dónde va el área de estudio? Bueno, yo cuando retomé lo que venía investigando tanto en la maestría como en el doctorado, mi objeto de estudio son rocas muy antiguas, son rocas que tienen aproximadamente 1.400 millones de años, que están sobre el eje de la Ruta 60, Maldonado y La Valleja. Y lo que hago es quimioestratigrafía isotópica y elemental, ese nombre. A ver, ese nombre, explícanos qué quiere decir. Lo que hace es, en ese sector del Uruguay tenemos una secuencia de rocas, que son volcanos sedimentarios, tenemos registros de rocas volcánicas y sedimentarias, en ese caso rocas que se formaron en un antiguo mar, hace 1.400 millones de años aproximadamente, y bueno, esa información ya la teníamos porque esas zonas se estudia hace décadas por otros geólogos, se estudia, yo soy una de ellas que estudia, como otros compañeros de la Facultad de Ciencias, pero lo que hago es tomar las rocas carbonáticas, que en esa secuencia hay rocas carbonáticas, todo lo que es la zona de Mina Valencia, cuando vamos por la Ruta 60, que pasamos el Parque Ute, bueno, ahí hay unas rocas que son rocas carbonáticas que forman parte de esa secuencia, de ese grupo Parque Ute que nosotros llamamos, o Grupo La Valleja, también algunos otros compañeros. Y bueno, esas rocas estudio la química y específicamente isótopos de carbono. Es decir, es el carbono que está muy distribuido en la naturaleza, tiene diferente masa. Y ahí yo estudio el carbono 13 y el carbono 12. Entonces, esas rocas carbonáticas, cuando precipitan, tiene que haber cierto equilibrio en ese mar para que cuando precipita. Si hay un desequilibrio, por ejemplo, ya esa razón entre el carbono 13 y el carbono 12 cambia. Entonces puede ser negativa o positiva. Y con esos valores yo puedo determinar cómo eran las condiciones de ese océano, qué era lo que pasaba. A veces, para esa época de la historia de la Tierra, ¿no? La Tierra tiene aproximadamente 4.500 millones de años,
y yo estudio un rango que va en los 1.400 millones de años. Entonces, para esa época, para ese tiempo geológico, muchas veces se daban océanos estratificados, donde teníamos diferentes niveles de oxígeno, y bueno, todo eso queda registrado en las rocas. Y bueno, y ahora también otros elementos trazas como cerio y europio, también asociados a entender cuál era la química de ese océano, que nosotros tenemos registros en el Uruguay en esa zona. Y bueno, eso tiene la importancia no solo para entender la evolución geológica del Uruguay, sino también como de la región, como internacionalmente, porque existen otras secuencias de esa misma edad en otros lugares, en otros países, tanto en América del Sur como en otros continentes. Y bueno, y ahí podemos reconstruir la paleogeografía y el paleoclima para los 1.400 millones de años. Entonces, esa secuencia a su vez era un océano, ¿no?, con actividad volcánica, porque nosotros encontramos intercalados como si fueran niveles de lavas volcánicas en ese fondo. Entonces, nosotros ya teníamos la información, la datación de esas rocas era de 1492, y bueno, y a partir de eso nosotros tratamos de interpretar y entendimos que esa secuencia también, nosotros partimos de un supercontinente que era Columbia a los 2.000, 1.800 millones de años, y después la historia de la Tierra es apertura y cierre de océanos. Entonces, bueno, tenemos el registro de ese supercontinente Columbia que a los 1.500, 1.400 millones de años se fragmenta. Entonces se empiezan tenemos que desconstruir de cómo vemos hoy la configuración de los continentes actualmente, sino que eran fragmentos de corteza distribuidos y bueno, y ahí pequeños océanos que se iban formando. Y bueno, eso sería como la ciencia básica. Y después lo que trato es aplicar eso, de llevarlo a, bueno, que es desde otro lugar, ¿no? Una geología un poco más aplicada, porque al estar en la universidad, en el territorio, también hay una demanda por saber, ¿no? Hay una demanda, bueno, ¿y estas rocas qué me dicen? Entonces entendí que había que llevar ese conocimiento a otro nivel, un conocimiento más, popularizar la ciencia y popularizar la geología. Y bueno, yo hace muchos años que trabajo en esa zona y trabajo mucho con Mina en la Oriental, que está ahí en la Ruta 60. Y bueno, y a partir de ahí surgió como colaborar desde la academia, porque en esa zona afloran esas rocas y a su vez tiene galerías y nos permite entrar como en la tierra. Así que bueno, por ahí va. Interesante todo esto que podemos aprender de las rocas, pero uno tiene como la percepción que la geología está muy asociada a los minerales, ¿no? Sí, justamente en esa zona, también en esa unidad geológica, es donde se encuentran todas las zonas de minas antiguas vinculadas a la extracción de metálicos. Mina de la Oriental es una de las más antiguas, que ya hay registros del 1700, pero después en toda esa línea tenemos Mina Oriental, Mina Chapes, Mina Ramallo, vinculados a oro, plata, zinc, que es como el legado de la minería en otra época de la historia del Uruguay. Y también en esa zona, vinculado a esas rocas carbonáticas que nos cuentan sobre la historia de esa química de ese océano, también está Mina Valencia, que nosotros cuando recorremos ese eje Ruta 60 no tenemos cómo no apreciar, si venimos desde Pan de Azúcar, del lado derecho, Mina Valencia, que es un símbolo, que está también el Parque UTE vinculado, que detrás está la cantera, que muchas veces se visita, hay otra cantera de manganeso. Y sí, una rama de la geología es estudiar los recursos minerales, y el Uruguay tiene recursos minerales no metálicos y metálicos. Los no metálicos serían todo lo que es la materia prima, como el calcáreo para el cemento Portland. Tenemos también todo lo que es piedra partida, todo lo que es material para la construcción, áridos. Después tenemos en una época todo lo que fue el auge de las rocas ornamentales, ¿no? El granito, el mármol. También en toda esa zona tenemos antiguas canteras de esos materiales. Piedra laja, la cantera del Libro del Gigante. También cuando recorremos esa ruta podemos ver hacia la izquierda todas las canteras antiguas. Y bueno, es parte de ese... Hay también
oro, y bueno, todo lo que es no metálicos, metálicos para el Uruguay, bueno, la mina San Gregorio, con la última que se explotaba, que se sacaba oro, bueno, también tenemos hierro, pero por ahí más o Y menos. también las piedras semipreciosas, ¿no? También las ágatas hematistas en Artigas, que ahora también es patrimonio geológico. Entonces, bueno, por ahí vamos, porque a veces uno dice Uruguay no tiene minería, claro, porque no tiene grandes extracciones de oro ni de plata. Vinculamos la minería solamente a recursos metálicos, pero en realidad hay todo un sector vinculado a la construcción que tiene, que se mueve todo el tiempo y nunca para. Con Leticia Chiglino, que es geóloga, estamos aprendiendo un montón en relación a lo que estudia la geología en particular, y lo que queremos ahora profundizar, que es un poco también los objetivos del programa, es para qué sirve todo esto que nos estás contando que tú investigas. Bueno, en parte es para entender, ¿no? Cuando hablábamos de la geología, que es lo que estudia la evolución de la Tierra hace millones de años, como un aporte también al conocimiento nacional, regional e internacional. También lo aplicado, lo que sería la parte de geoturismo o turismo científico. Últimamente hay mucha demanda y tengo la oportunidad de trabajar con, bueno, el CURE, estos centros universitarios donde trabajas con colegas de diferentes áreas. Trabajo con colegas vinculados al turismo. Entonces, bueno, ese trabajo en conjunto me abrió un campo que me gusta mucho, que es vincular cómo llevar ese conocimiento que parece tan difícil de entender a lo que es una experiencia turística, ¿no? De imaginarnos que cuando caminamos por las sierras, por esa ruta, por ese eje de la Ruta 60, por las sierras, estamos en un antiguo mar de millones de años, todos los procesos que pasaron. Entonces es una experiencia que adquiere otro vínculo con la roca, ¿no? Porque muchas veces la roca parece algo frío, que no nos cuenta nada, pero en realidad esas rocas tienen un relato, tienen una historia para contarnos. Y bueno, en esas experiencias turísticas o también en caminatas educativas, lo que es geoeducación. Entonces, ahí entendí que era un lugar que había que ser ocupado, de poder llevar ese conocimiento a una experiencia educativa, de popularizar la ciencia de alguna manera, que fuera accesible para todo el mundo y contar, ¿no? Cuando paseamos, que te cuenten que ese era un antiguo mar, que a mí yo camino por esas rocas y me encanta. Después entendí que transmitir eso también generaba esas sensaciones. Y bueno, después para mí... ¿Y eso lo hacen con quién? ¿Hay emprendedores? Nosotros hicimos a lo largo de estos años algunos cursos vinculados al geoturismo y después también hacemos apoyo a formación de guías, o a veces me llaman y dicen, Leticia, venís a contarnos, y yo voy porque me parece que es parte de la extensión universitaria. Y bueno, hemos generado una red, trabajamos mucho con guías de la naturaleza, con guardaparques, siempre en algún encuentro, algún taller o a dar una clase me están invitando. Y entonces ahí es como el vínculo, o también en caminatas educativas, con vida silvestre, así que más o menos por ahí. Y después, para mí también es importante no solo transmitir esa historia de la tierra, sino también para mí para mí la roca es el soporte de la vida, que muchas veces no lo vemos. Pero si no tenemos roca, no se desarrollarían suelos, hay estructuras de la roca que nos permiten que existan refugios de flora, de fauna. Entonces llevar la geología a ese nivel de darle la importancia que es como la cuna donde se desarrolla la vida, que no es fácil, ¿no? Porque parece, ¿no?, la roca que no dice nada, pero en realidad para mí es el soporte. Entonces ahora el desafío para mí como investigadora es poder transmitir eso también como parte de la academia, ¿no? Y bueno, eso me ha permitido también moverme en otros proyectos con otros colegas, de una forma más multidisciplinaria, donde entender, bueno, qué rol juega la geología, además de saber la historia de la evolución de la Tierra. Entonces, bueno. ¿Y hay algunas especificidades de las rocas de Uruguay que se puedan señalar?
Y Uruguay tiene una historia geológica muy rica, tiene rocas, como yo ya dije, la Tierra tiene 4.500 millones de años y tenemos rocas de 3.500, 3.200 millones de años, que para la geología es muy importante. Y tenemos una historia geológica muy rica, una diversidad. Entonces un país chiquito con una diversidad geológica muy importante y también difícil, porque bueno, es como desatar un nudo y ahí de a poquito lo vamos desatando para entender un poquito más de nuestra historia geológica, que es lo que determina muchas veces, bueno, los paisajes que vemos, bueno, los recursos minerales. ¿Sabes qué me parece fascinante? Que tengamos acceso a, como tú decís, a rocas que tengan millones de años de edad, ¿no? Que sean como vestigios de aquellos, de momentos que nos cuesta mucho hasta pensar en términos de periodos temporales, ¿no? Eso me parece fantástico. ¿Cómo se vincula esto con alguna figura de protección, como por ejemplo las áreas protegidas? Bueno, sí, ese marco temporal, ¿no?, de los millones de años es lo que lo hace también atractivo e interesante y lo que genera curiosidad, ¿no? Porque no es nuestro tiempo como humanos y hablar de millones de años también como que asombra un poco. Y bueno, con las áreas protegidas, la geología está vinculada. Por ejemplo, yo estoy cerca del paisaje protegido Quebrada de los Cuervos y Sierras del Yerbal. Y bueno, ahí la geología también es muy antigua, aproximadamente 500, 600 millones de años. Y a su vez tiene una historia geológica muy interesante, una evolución geológica que determina que se generen esas formas del paisaje, ¿no? Esas sierras increíbles. Y bueno, eso también... y un tipo de roca en algunos sectores que determina hasta que haya cavidades y cavernas. Y bueno, eso también genera, hay que conservar, está asociado también la yerba mate a esos lugares. Ahí es un ejemplo donde la geología cumple un rol importante, uno de los tantos ejemplos, pero en ese caso llega a ser como muy impactante en esas zonas de quebrada, lo que es la exuberancia de vegetación, la fauna, el agua, ¿no? Entonces, bueno, ahí es como uno tiene, es un lugar que para mí me impacta mucho cada vez que voy hace años, desde el 2000 más o menos, es como en ese lugar es donde uno entra como en la roca y tiene ese contacto donde como todo es uno, ¿no? No hay diferencia entre la roca, las plantas, los animales, el agua. Ahí es donde te das cuenta que el planeta es un sistema dinámico y todo está interrelacionado y somos nosotros que nos separamos de alguna manera de lo que sería la naturaleza biótica y abiótica. Entonces yo siempre me parece que tenemos que tener esas experiencias de integrarnos en la naturaleza y en el caso de la Quebrada de los Cuervos, cuando nos paramos ante aquel mirador también, es donde la roca en su máxima expresión, el yerbal que recorriéndolo, las quebradas, para mí no deja de asombrarme y es cuando me siento como perteneciendo a ese espacio. Por eso me gusta como llevar ese mensaje de las rocas como soporte de la vida. Le ves muchísima magia a las rocas y a las rocas en ese sistema y lo van a transmitir a todos los que puedan hacer esos paseos con ustedes, aprendiendo. Sí, mismo los estudiantes de la carrera u otras carreras del CURE, siempre tengo esa intención de poder llevar ese mensaje de alguna manera. ¿Y vos crees que las rocas tienen alma? Yo sí. Bueno, Leticia, fue fantástico conversar contigo. Igualmente. Te agradecemos mucho esta compañía y estamos en contacto. Bueno, gracias.